positiva, ¿no? Variables condicionales, que vendrían a ser variables dependientes de la ventilación mecánica. El modo controlado por volumen. Hemos definido ya, pues, ¿no? Control, la máquina, ¿no? Asistido, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Ya que el paciente está queriendo volver a respirar, entonces hay que darle una sensibilidad, ¿no? También trigger, ¿no? Disparo. O sea, un umbral más pequeño, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Bien, entonces, cuando uno respira, el pulmón tiene pues entre 4 y 6 litros, ¿no? de, de aire, ¿no? Que puede acumular dentro del pulmón. Pero con cada respiración no significa pues que sale todo el aire, ingresa todo el aire, ¿no? Entonces, como es por minuto, entonces el volumen minuto es aproximadamente el volumen del pulmón, ¿no? Entonces, pero por cada respiración se llama volumen tidal. O también se dice volumen corriente, ¿no? Y eso depende del médico, ¿no? Qué, qué cantidad de volumen elige, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de volumen? Porque dice modo controlado por volumen, como ejemplo, ¿no? Y hay varios tipos de control del ciclo, ¿no? Hemos visto que se cicla por volumen, significa que seleccionamos volumen, tidal o corriente, ¿no? Que es la determinación. Claro, regular. O también se puede ciclar por presión, ¿no? Sí. Donde seleccionamos presión. Entonces, también por tiempo, ¿no? Entonces, el volumen tidal es lo que se establece. También establecemos frecuencia respiratoria entre 15 y 20, ¿no? Y el flujo. El flujo es 45 litros por minuto aproximadamente, ¿no? Para que haya un buen ingreso y se hace a través de catéter, ¿no? Catéter dentro, está entubado el paciente, entonces por ahí ingresa, ¿no? Entonces, cuando es control, volumen tidal es prefijado y la variable es presión. Y al revés, ¿no? Cuando es ciclado por presión se prefija y volumen es condicional, ¿ya? Y en ese caso, si estamos ciclando por volumen, la presión es variable por cada respiración también, ¿no? Lo que está fijado es volumen. Y cuando es por presión, la presión siempre fija y el volumen es variable, ¿no? Entre respiración y respiración. Trigger, ¿no? Es el factor que inicia la inspiración. Entonces, el trigger es también la sensibilidad, ¿no? Un paciente tiene una resistencia, ¿no? Que aproximadamente es 5 milímetros, 5 centímetros de columna de agua, ¿no? Para vencer, ¿no? Esa resistencia ahí pasa el aire, ¿no? A la vía aérea. Entonces, la sensibilidad, ¿no? O trigger, ¿no? Depende, ¿no? Depende de las marcas. Es el disparo donde inicia la inspiración, ¿ya? Entonces, la respiración se puede activar por presión, también por flujo o por tiempo. Ciclo es la determinación del final de la inspiración, ¿no? O sea, cuando acaba la inspiración, ¿no? Y se inicia la exhalación. Bien, hemos dicho que puede estar ciclado por volumen, presión o tiempo, ¿no? Bien, eso es atingencia, ¿no? ¿Cómo definiríamos una ventilación mecánica, ¿no? Sería todo procedimiento de respiración artificial que emplea un instrumento mecánico, ¿no? Que sustituye o ayuda a la función respiratoria, ¿no?
mejorando la oxigenación y capacidad de influir en la mecánica pulmonar. Esa es la definición del ventilador mecánico, ¿no? Es una terapia, más bien es una prótesis, ¿no? Porque el paciente cuando llega plano no respira, ¿no? Entonces, como que sustituye al pulmón, ¿no? Claro que es temporal, ¿no? Hasta que haya el destete, ¿no? Nuevamente el paciente vuelve a su estado natural, ¿no? Y empieza a inspirar, ¿no? Entonces, cuando pierde la capacidad, el ventilador es una prótesis. Como digo, 45 días aproximadamente, ¿no? En ese tiempo, de 30 a 45 días es lo que dura una terapia respiratoria, ¿no? Una ventilación mecánica, ¿no? Se supone que en esos tiempos ya el paciente debe haberse recuperado. Entonces estamos viendo de que hay ese tipo de respiraciones, ¿no? Asistida, controlada, ¿no? Y los inicios pueden ser por presión, de trigger puede ser por presión, por flujo, ¿no? O por tiempo también, ¿no? La ventilación se entiende como entrada y salida de aire de los pulmones, ¿no? Acá ingresa, ¿no? Y se exhala, ¿no? Claro, ingresa oxígeno, sale aire con CO2, ¿no? La ventilación mecánica es la interacción entre un ventilador y un paciente, ¿no? Por cualquier inicio, ¿no? Volumen, flujo, presión, etc. Conserva la ventilación alveolar, ¿no? O sea, que haya un buen reclutamiento, ¿no? Bien, para oxigenar todo el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, la idea. Si el pulmón no está, si no se respira adecuadamente, ¿no? Entonces el pulmón se deteriora, ¿no? Hay un deterioro mecánico, ¿no? Bien, por eso que hay que darle el volumen necesario, ¿no? Para que se mantengan las características elásticas. O sea, el pulmón no es rígido, ¿no? Tampoco es muy flexible, ¿no? Tiene un poco de ambos, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? La capacidad pulmonar total, ¿no? Capacidad pulmonar total, ¿no? 4 o 6 litros, ¿no? Depende de la historia clínica, ¿no? Del paciente en sí, ¿no? Cuál es su contextura, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que es todo esto, ¿no? Todo esto es la capacidad pulmonar, ¿no? Hay una capacidad vital, 4 litros 600, ¿no? Que está aquí, ¿no? Capacidad inspiratoria, pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros es esto, ¿no? Volumen tidal o volumen corriente, ¿no? Esto es lo que uno respira, ¿no? Cada vez, ¿no? Este es el volumen tidal, volumen corriente, o volumen corriente, ¿no? Es un sinónimo. En algún momento, ¿no? Hay una falta de que todo, hay el intercambio gaseoso total, ¿no? Y se requiere, ¿no? Un suspiro, ¿no? Por eso que dentro de la ventilación mecánica, no solamente es la frecuencia, ¿no? Sino también suspiro, ¿no? Para acomodar un suspiro al paciente, ¿no? Entonces, acá vemos entonces el volumen corriente o volumen tidal, ¿no? Que es lo que se respira en cada inspiración, ¿no? Entonces, la capacidad pulmonar entre 4 y 6 litros, ¿no? Son volúmenes y capacidades. Cada uno de ellos tiene una definición, ¿no? Pero bueno, lo más utilizado, ¿no? Es capacidad total y vemos acá el volumen corriente. Entonces, el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, en el ventilador va a salir volumen minuto. Volumen minuto. Que vendría a ser, ¿no? La capacidad pulmonar total, ¿no? Entonces, en un minuto nosotros podemos
oxigenar todo el pulmón, ¿no? Todo el aire que esté en el pulmón. Eso sería volumen minuto. Entonces, cuando vean ahí, selección volumen, si es que estamos ciclados a volumen, lo que seleccionamos, ¿no? O programamos es el volumen corriente, ¿no? O tidal, y la frecuencia respiratoria. Pero con qué velocidad ingresa al paciente, ¿no? Entonces ahí vemos el flujo, ¿no? Entonces hay peak flow o flujo nada más, ¿no? En el control, ¿no? Normalmente es 45 litros por minuto. Por eso que cuando hemos visto el ventilador, ¿no? Si está con en la pared, ¿no? Tiene una manguera, ¿no? De alta presión. Entonces, dentro de la manguera hay la presión, ya está reducida, ¿no? A 50 entre 45 y 50 psi. Y el flujo que sale es aproximadamente 90 litros por minuto. Entre 90 y 120 litros por minuto, pero regular es 90 litros por minuto. ¿Por qué? Porque al paciente le tiene que dar 45. Pero los componentes mecánicos internos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Tienen que tener una fuerza necesaria, ¿no? Entonces el flujo se consume dentro del sistema mecánico, ¿no? O neumático, ¿no? Y una parte va al paciente, que está entre 45 y 50 litros por minuto, ¿no? Alto flujo. Entonces, cuando veamos un regulador de presión en el balón de oxígeno, ¿no? Dentro del balón de oxígeno hay 4000 psi. Estamos viendo que la presión, ¿no? De funcionamiento de los ventiladores, estamos hablando de entre 45 y 50 psi. Pero necesitamos alto flujo, ¿no? Entonces tiene que ser de 90 a 120 litros por minuto. De ahí hay errores, ¿no? Bueno, creo que les he mencionado, ¿no? Se compra un regulador con un flujómetro de 15 litros por minuto. No sirve, pero el ventilador no funciona, porque necesita más flujo, ¿no? Entonces tiene que ser de alto flujo. Un modelamiento, ¿no? Que podemos hacer del pulmón, ¿no? Entonces podemos ver aquí, ¿no? Pulmón izquierdo y derecho, ¿no? Como una resistencia, ¿no? A cada lado, ¿no? Obviamente hay una resistencia, ¿no? También hay una elasticidad, ¿no? Entonces el tracto respiratorio, ¿no? Viene por aquí, ¿no? Vence la resistencia, ¿no? E ingresa, ¿no? Y luego de la inspiración, en el momento de la exhalación, en forma natural, hay una elasticidad, ¿no? Que hace que regrese, ¿no? Los dos extremos son malos, ¿no? Que haya muy rígido y muy muy elástico, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía, ¿no? Podemos ver al sistema mecánico, ¿no? Tracto respiratorio, ¿no? Y acá el pulmón, o sea, formado por alvéolos, ¿no? Va a haber un incremento de la presión alveolar, ¿no? Y también hay un incremento, ¿no? De la presión pleural acá, ¿no? Y esto sería el pulmón, ¿no? O sea, que la suma de todos los... Esto sería una analogía, ¿no? Y es función del tiempo, ¿no? Presión inicial 0 menos presión pleural en el tiempo es igual a 1 sobre la capacidad pulmonar, ¿no? Por el volumen respecto al tiempo, ¿no? Más la resistencia por la derivada del volumen, ¿no? O sea, por la variación del volumen con respecto al tiempo. Bien, más un delta acá, ¿no? Más un error, aquí un agregado.
¿Cuál sería la analogía, ¿no? Más llevándolo a la parte eléctrica, ¿no? Vemos aquí el flujo del aire, ¿no? En ambos sentidos llega, ¿no? Hay una presión alveolar acá y la presión transrespiratoria, ¿no? Que vendría a ser desde la tráquea, ¿no? Hasta el pulmón. Entonces, ¿qué vendríamos a tener acá, no? Resistencia y capacidad, ¿no? El análogo del pulmón vendría a ser un circuito RC. Con la energía de la presión. Y si le damos los valores correctos, ¿no? Va a ser de este tipo el análogo, ¿no? El análogo eléctrico. Entonces, como si tuviéramos un sistema de control, ¿no? Tendríamos que ver una simulación del pulmón, ¿no? Entonces, para efectos de simular, ¿no? Eléctricamente tendríamos un RC, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen los modos de ventilación mecánica, ¿no? ¿Cómo se inicia la inspiración? ¿Asistida o control? Depende del paciente, ¿no? Asistida, el paciente está destetando, ¿no? Ujú. O sea, ya está empezando a respirar, ¿no? Entonces, leve todavía, pero entonces hay que ajustar la sensibilidad, ¿no? O el trigger, ¿no? El disparo, ¿no? Para que sea menos, ¿no? Y control, de todas maneras, la máquina sigue controlando una frecuencia, ¿no? Pues asistida sola, controlada sola o asistida a control, ¿no? Una mezcla. ¿Cómo se termina la inspiración? ¿Bien? Por el tiempo, ¿no? Puedo programar tiempo inspiratorio, ¿no? O si estamos ciclando a volumen, puedo terminarlo por volumen, ¿no? O sea, selecciono volumen, 500 mililitros, ¿no? Entonces, cuando llega a 500 mililitros, se acaba, ¿no? Se termina la inspiración. Presión variable, ¿no? Y si selecciono presión, entonces 20 centímetros de columna de agua, entonces llega a 20 centímetros de columna de agua, se acaba la inspiración, ¿no? Y pausa y luego exhalación, ¿no? También puede ser por la forma de flujo, ¿no? De la relación I sobre E. Normalmente la inspiración, ¿no? Es 1 a 2, ¿no? De la exhalación, ¿no? O sea, la Claro. exhalación normalmente 2 veces, ¿no? Hasta 3 veces, ¿no? No, una, dos. Pero eso puede cambiar también, ¿no? Depende de qué modo ventilatorio estemos. Y también por el PIP, ¿no? El PIP hace acabar más rápido, ¿no? Porque no llega a cero, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿cómo se inicia? ¿Qué tipo de ventilaciones hay, no? Controladas, ¿no? O sea, mandatoria, obligatoria. Mandatoria significa de que el ventilador envía, ¿no? Envía, ajá. O sea, la persona no hace una inspiración como tal. Y se dice, y la nomenclatura es CMB, ventilación mandatoria controlada, ¿no? O ventilación control, ¿no? Entonces el ventilador entrega el volumen establecido, ¿no? O sea que no es un control obligado, ¿no? Una mandatoria obligada. O sea, el ventilador te entrega los 15 programados, los 10, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿y de qué depende la inspiración y la exhalación? Depende de la frecuencia, ¿no? Y sobre E, ¿no? Si hacemos 1 sobre 3 y E, significa que la inspiración es corta y la exhalación es más larga. Asistida a control, los dos modos, ¿no?
se combinan los dos modos, ¿no? Si el paciente falla en respirar, el ventilador le entrega algo. Y luego hay una respiración espontánea asistida, ¿no? Entonces, cuando ya hablemos aquí de espontánea, Es porque hay una inspiración. espontánea, ¿no? Es que y asistido es que el paciente ya está en el destete, ¿no? Y si el paciente sigue asistiendo, entonces ya el ventilador no controla, ¿no? Todo es el paciente, ¿no? Entonces la sensibilidad es clave acá, ¿no? O sea, hay que darle el menor esfuerzo, ¿no? Para que el paciente pueda ir desarrollando nuevamente, ¿no? Su estado natural de inspirar, ¿no? Y los gráficos, ¿cómo veríamos los gráficos, no? Modo asistido control, ¿no? Si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, ¿no? Vemos acá. Por ejemplo, esto puede ser control, ¿no? Pues el paciente ya está queriendo respirar, entonces hay una presión negativa, ¿no? Entonces el paciente está demandando, ¿no? Y recibe una inspiración. Nuevamente demanda, ¿no? Y recibe una inspiración. ¿Bien? Si hace un esfuerzo, el ventilador ve la presión negativa del circuito y libera el volumen, ¿no? Y eso lo podemos ver en el gráfico presión sobre tiempo, ¿no? En el gráfico de volumen no se va a ver esto, ¿no? Porque esto es una presión. Presión negativa, ¿no? Entonces eso se va a ver en el gráfico presión sobre tiempo, ¿no? ¿Presión de qué? Presión de la vía aérea, ¿no? Y este es el gráfico de volumen, ¿no? Entonces toda esta área sombreada vendría a ser, ¿no? El flujo por el tiempo, ¿no? 45 litros por minuto por el tiempo, ¿no? Que dure. Eso me va a dar volumen, ¿no? Y el otro gráfico, flujo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta inspiración, ¿no? Inspira, ¿no? De acuerdo a la presión, ¿no? Y el volumen reflejado, ¿no? Sin embargo, aquí hay, ¿no? Este gráfico, ¿no? Este gráfico no significa que sea negativo, ¿no? Yo, por ejemplo, acá sería la inspiración, el flujo en la inspiración, ¿no? Y esta parte inferior sería la exhalación, ¿sí? O sea, no es negativo, ¿no? Inspiración y exhalación. Expiración. Entonces, si el paciente no tiene asistida, ¿no? Si el Claro. paciente no asiste acá, o sea, no hay una demanda, ¿no? O sea, no hay una presión negativa, el ventilador le sigue entregando, ¿no? Si no hay esta presión negativa, producto del esfuerzo del paciente, entonces la máquina le entrega nada más, ¿no? Eso se llama asistido controlado, ¿no? Cada vez que haya presión negativa, entonces eso significa que el paciente está demandando, ¿no? Y ese volumen que entrega ya está establecido, ¿no? Está seleccionado, ¿no? 500 mililitros a una determinada presión, etc., ¿no? Modo controlado, ¿no? O sea que en este caso ya no hay, el paciente ya no respira, ¿no? Todo, o sea, la máquina controla todo, ¿no? No vemos aquí, por ejemplo, presiones negativas. No hay presiones negativas, ¿no? Entonces, todo está controlado por el paciente. En desuso, ¿no? Más que todo ahora está dirigido a lo que es demanda, ¿no? Que el paciente inspire, ¿no? De cierta manera, inicie el ciclo, ¿no? La inspiración.
¿Cuáles los componentes de la presión, ¿no? O sea, presión en centímetros de columna de agua sobre el tiempo, ¿no? PAW es presión en la vía aérea, ¿no? PIP, PIP es presión inspiratoria pico, o sea que este punto máximo, ¿no? P-plat es presión plató, presión meseta, ¿no? Sin embargo, vemos aquí que no es más o menos así, ¿no? Este gráfico, ¿no? ¿Bien? Pero teóricamente tiene esta forma, ¿no? Entonces, para no hacer esa gráfica, ¿no? Digamos, se completa una forma más identificable, ¿no? ¿Sí? Y esta es la presión pico, ¿no? Por ejemplo, 30, 40 centímetros de columna de agua, ¿no? Depende, ¿no? Y aquí es cuando no hay una presión positiva, ¿no? Si no hay un PIP. Se empieza de cero, ¿no? Y llega a este volumen, a este pico, ¿no? ¿Sí? Luego que acaba la inspiración, ¿no? La presión cae hasta una presión meseta, ¿no? Hasta este punto podríamos considerar, ¿no? La resistencia de la vía aérea, ¿no? Aquí, ¿no? Y acá la presión transtorácica, ¿no? ¿Qué es lo que causa daño, ¿no? al paciente, ¿no? Porque siempre hay una ventilación mecánica, el paciente siempre tiene algún tipo de secuela, ¿no? Es esto, ¿no? La presión pico, ¿no? Lo ideal está en que tenga menor presión inspiratoria pico, ¿no? Menor presión, ¿no? Por eso que los ventiladores de alta frecuencia tienen, pues, como esto se logra en un solo ciclo, ¿no? Tiene que haber una presión alta, ¿no? Sin embargo, en los ventiladores alta frecuencia la presión es pequeña, ¿no? Pero es más veces, ¿no? Entonces, esta presión pico pequeña del ventilador de alta frecuencia, lo que pasa es de que no hay, no repercute en el pulmón, ¿no? O sea, es más beneficioso, ¿no? También hay, eso es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora es ventilación invasiva, o sea, entubado, ¿no? Pero también hay ventilación no invasiva, ¿no? Es para ayudar a los pacientes a, o sea, no invasiva significa que no entubado, solo con máscara, como vemos acá, ¿no? Con máscara, ¿no? Nada más. Eso significa que aquí alrededor de la máscara va a haber un volumen, ¿no? Disponible para el paciente, ¿no? Porque invasivo es con un tubo endotraqueal, el flujo alto llega acá y entra con fuerza, ¿no? Acá no. Acá hay una presión pequeña, ¿no? Tipo del ambiente, ¿no? Y si el paciente genera una presión negativa, automáticamente ingresa, ¿no? Así como si fuera forma natural, ¿no? Y ese modo se llama presión positiva continua en la vía aérea. Espontáneo. Quiere decir que el paciente respira. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento que estamos en una ventilación invasiva, ¿no? Que el paciente, ¿no? Está plano, estamos en asistida control, digamos, ¿no? Y ya empiezan a hacer las asistidas mayores que la presión, ¿no? que las controladas, ¿no? Entonces ya el paciente ya está saliendo del destete, ¿no? Entonces, solo demanda, ¿no? Entonces no necesita que le den una ventilación, ¿no? Ciclada por el ventilador, ¿no?
sino que ya el paciente respire propiamente, ¿no? Del mismo lugar, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí, ¿no? Es un volumen aquí que el paciente lo respire. Es como si estuviera en el ambiente, ¿no? Está en el ambiente, respira, ingresa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, CPAP es un modo ventilatorio, sí, pero se llama a demanda, ¿no? Perdón, a espontáneo, ¿no? Y hemos visto nosotros unos pulmones de prueba, ¿no? Entonces, si nos preguntan por ahí, es una cosa que siempre tratan de sondear, ¿no? Yo quiero probar un ventilador, ¿no? Pero quiero probarlo en modo espontáneo, ¿no? En CPAP. ¿Qué pulmón de prueba uso, no? Por la definición, ¿no? Estamos hablando que el paciente respira. ¿Cómo simulamos ese modo? No podemos utilizar ningún pulmón de prueba, ¿no? Porque es demanda, es en forma espontánea, ¿no? Del paciente. Entonces este modo ventilatorio, ¿no? Se verifica que hay un flujo, pero no se puede simular, ¿no? Porque el paciente está respirando, ¿no? A demanda, ¿no? Cada paciente de forma particular, ¿no? Y la presión aérea positiva, o sea, CPAP, también se utiliza para terapia del sueño, ¿no? Como vemos aquí. Por ejemplo, el paciente, ¿no? Tiene unos ronquidos, ¿no? O también está respirando, ¿no? Como que no hay un buen ingreso del aire, ¿no? Entonces no se sobresalta, ¿no? Como que se ahoga, ¿no? Entonces no hay una buena respiración en el sueño, ¿no? ¿Sí? Para aliviar eso se utiliza un circuito, ¿no? Que se llama CPAP, que es un ventilador no invasivo, ¿no? Entonces lo que pasa está en que le pone aquí, ¿no? El volumen, ¿no? Y le fija una presión, ¿no? ¿Sí? Una presión para que sea más fácil respirar, ¿no? Al menor esfuerzo respira, ¿no? Pero tiene que tener esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Y sería el equipo llamado CPAP, ¿no? Y el modo ventilatorio también se llama CPAP, ¿no? Presión positiva continua en las vías aéreas. Y el PIP, ¿no? Es una presión positiva al final de la exhalación. ¿Ya? ¿Quién elige ese PIP? El médico, ¿no? Con la finalidad de que haya más reclutamiento, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener algo de presión durante la exhalación, ¿no? En cualquier modo, ¿no? Controlado o asistido, ¿no? Entonces hay que tener definido esto, ¿no? Asistido, control y demanda, ¿no? Que sería CPAP. Ese es demanda, ¿no? Y los otros modos ventilatorios que tenemos, ¿no? De los circuitos, de los ventiladores, ¿no? Modernos. Entonces vemos acá PIP, ¿no? Tenemos una presión negativa, entonces hay una respiración, ¿no? Entonces aquí, esta sería la inspiración y acá la exhalación, ¿no? Y aquí hay algo que se denomina también, por ejemplo, ¿no? Presión soporte, ¿no? Presión de soporte, ¿no? Que es un modo ventilatorio también, ¿no? Entonces, que estás en modo espontáneo, ¿no? En CPAP. El paciente está respirando por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la máquina, ¿no? ¿Cómo ayuda la máquina? Entonces le dice, ¿saben qué? El paciente a lo mejor no logra tener una presión adecuada.
Entonces, si el paciente no logra tener una presión adecuada, ¿no? Acá, No ¿qué lo es lo que controlo. hace? Ah, ok. Le doy una presión de soporte. O sea que el ventilador, ¿no?, garantiza que el paciente llegue, aunque sea a esta presión. Se llama presión soporte. Viene aquí. Si no llega, le garantiza la presión soporte y luego vendría otra vez, ¿no? ¿Ok? Pero acá el paciente, ¿no?, ha respirado, llega a la presión soporte y ha tenido algo más, ¿no? Más volumen. Entonces, aquí viene la parte que se llama sensibilidad, ¿no? Entonces, está el PIP y el paciente quiere respirar, ¿no? Ok. Si el paciente no tiene mucha fuerza, no va a llegar acá, ¿no? Hasta cero, ¿no? Para regresar, ¿no? Ok, pero sí tiene que tener cierta fuerza, ¿no? Para pedir una ventilación, ¿no? Una demanda, ¿no? Ok, entonces acá es el nivel de sensibilidad, ¿no? ¿Ya? Sensibilidad para la inspiración, o sea que el umbral de 5 centímetros de columna de agua, ¿no?, que para vencer la resistencia del pulmón, lo disminuye, ¿no?, para que el paciente pueda solicitar una demanda, ¿no? Demanda. Y ahora hay modo de ciclado, ¿no? Ciclado por volumen, ¿no? Bueno, hemos adelantado algo. La exhalación se inicia, o la expiración, luego que se consigue un volumen, ¿no? Claro. O sea, selecciono volumen, ¿no? Entonces, ¿cuándo inicia la exhalación? Cuando se llega al volumen programado. Ciclado por presión, ¿no? ¿Cuándo empieza la exhalación? Cuando se llega a la presión predeterminada. Ciclado por tiempo. ¿Cuándo se inicia la fase exhalatoria, ¿no? Luego de un tiempo, ¿no? O sea, cuando selecciono 1.5 segundos, tiempo inspiratorio. Cuando acaba 1.5 segundos, se inicia la exhalación. ¿Sí? Entonces sería ciclado por volumen, presión y tiempo, ¿no? Y sobre la proporción, o sea, el ratio entre el intervalo inspiratorio y el exhalatorio. En condiciones normales, la inspiración es 1/3 del ciclo respiratorio, mientras que los 2/3 restantes son para la exhalación. Entonces, la relación I sobre S, ¿no?, por defecto es 1/2. ¿Eso qué significa? Un tiempo de inspiración, 2 tiempos de exhalación, ¿no? Por eso la exhalación es más larga, ¿no?, normalmente. ¿Cuáles son los parámetros más habituales, ¿no? Volumen tidal o corriente, ¿no? Claro, eso acá el médico lo define, ¿no? Hay una tabla ahí, dice, ¿no?, 5 a 12 mililitros por kilogramos. Entonces, si tiene 50, 100 kilos, por ejemplo, ¿no?, por 5, 500 mililitros, ¿no? Pero esto depende del cuadro clínico, ¿no?, de la historia, ¿no? Pero este valor así no es tan, tan exacto, ¿no?, sino que tenemos que llevarlo, ¿no?, al peso ideal, ¿no? Al peso ideal, y de ahí se controla, ¿no?, se define. Pero eso no es algo que nosotros tenemos que programar, no solo programa el médico, ¿no? Pero sí tenemos que saber, ¿no?, ese criterio, ¿no? La frecuencia respiratoria, entre 8 a 15 ciclos por minuto, o respiraciones por minuto,
Y acá tiene que ver pues la hemodinámica, ¿no? ¿De qué cosa es? Presión parcial de CO2. Eso que en los ventiladores antes no había capnografía, ¿no? Sin embargo, ahora los modelos tienen capnografía. ¿Por qué? Porque la presión parcial de CO2 está definida, ¿no? Claro. 12 milímetros por kilogramo a 12 respiraciones por minuto. Pero ¿por qué el CO2, no? Porque justamente, ¿cuál es la finalidad de la respiración, no? Ingresar oxígeno Y y luego el expulsar metabolismo exhalar CO2. CO2, ¿no? Entonces, cuando el CO2 no se exhala correctamente, ¿qué cosa es lo que pasa, no? Se acumula, ¿no? Como que te estuvieras envenenando, ¿no? Con el CO2. Ujú. Entonces baja la presión de CO2, ¿no? La presión parcial de CO2. O aumenta y disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, la parte hemodinámica es más, tiene que ver, ¿no? Con la inspiración, exhalación, ¿no? El consumo del oxígeno, ¿no? O no exhalar adecuadamente el CO2. Entonces, para entender ese concepto, ¿no? Fracción inspirada de oxígeno, FiO2, ¿no? Normalmente se define como la concentración de oxígeno, Claro. ¿no? Mínima que permite una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de columna mercurio, ¿no? Intentando evitar mayores concentraciones de oxígeno. Entonces, si vemos un ventilador, normalmente no se programa más de 60, ¿no? De concentración. El oxígeno ambiente es 21, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero en algún momento el paciente necesita más oxígeno, ¿no? Se puede aumentar la concentración de oxígeno, ¿no? Pero tiene que ser, ¿no? Menos de 60, ¿no? En algún momento se puede dar 100, ¿no? Pero momentos cortos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vemos ahí la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, influyen, ¿no? Y pueden determinar algún tipo de patología. La fracción inspirada de oxígeno no viene a ser la concentración de oxígeno en el circuito. La relación I sobre E, ¿no? Lo normal es 1,2, ¿no? Y en situaciones de obstrucción al flujo aéreo se usan relaciones más bajas, ¿no? 1:3. Se prolonga el tiempo expiratorio y disminuye el atrapamiento aéreo, ¿no? Es cuando hay un cierto tipo de patología, ¿no? O sea, normalmente 1:2 o 1:3, ¿no? O sea, con PIP. El flujo inspiratorio, 40 a 60 litros por minuto, ¿no? Normalmente es 45 a 50 litros por minuto, es lo que se selecciona, ¿no? O sea, hay un triángulo. ¿Ya? Entonces, como, bueno, en mis tiempos, ¿no? Cuando Ujú. recibí la capacitación, ¿no? De los ventiladores Beer, ¿no? Pájaro, ¿no? Antes que los Vela, el 8400 STI, ¿no? El primer ventilador que era flujo por tiempo, ¿no? Porque antes eran concertinas, ¿no? Un velo, ¿no? Entonces ya fue desuso, ¿no? Entonces se empezó a controlar el flujo por tiempo, daba volumen, ¿no? Entonces ya no necesitabas una concertina, ¿no? ¿Sí? Entonces era, por ejemplo, selecciono 500 mililitros de volumen, 15 respiraciones por minuto y 45 litros por minuto de flujo. Ese es el triángulo, ¿no? En ese triángulo no se disparaba ninguna alarma, o no se debería disparar alguna alarma, con un pulmón de prueba de 500 mililitros, calibrado, ¿no? Entonces esos equipos eran algo sensible, ¿no? Algún tipo de variación.
no había todavía analizadores, ¿no?, de ventilador, ¿no?, que ya después subieron y era más fácil programarlos y hacer el respectivo mantenimiento y la calibración, ¿no? Patrón de flujo. Eso también es algo que es el gráfico, ¿no? Acelerado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el flujo, no? Acelerado, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa el flujo, no? Así, acelerado, ¿no? Como un triángulo, ¿no? Desacelerado, ¿no? Por ahí. Y también es cuadrado, ¿no? El flujo cuadrado, ¿no? O sea, un flujo y por cada respiración. Y también hay flujo así sinusoidal, ¿no? Por cada respiración. ¿Ya? Estos cuadros, estos patrones de flujo, ¿no?, se pueden elegir, ¿no?, en el ventilador. Sensibilidad o trigger, ¿no? Es el circuito, ¿no?, que el ventilador detecta el esfuerzo respiratorio del paciente, ¿no? Entonces, hemos dicho que en un paciente sano, ¿no?, la resistencia es menor a 5 centímetros de columna de agua, ¿no? Entonces, en forma, o sea, ustedes cada vez que respiran, o cada vez que respiramos, ¿no?, tenemos que vencer ese valor, ¿no? 5, ¿no?, centímetros de columna de agua, ojo. Entonces acá, ¿cuánto tiene que tener, no? Entre 0,5 y 1,5, o sea, menor, ¿no?, un tercio, ¿no?, o menos de un tercio, ¿no?, 20%, ¿no? Porque, o sea, le damos la facilidad para que el paciente haga un pequeño esfuerzo y luego el, el, el ventilador le da la demanda, ¿no? Otros parámetros, ¿no? Hay que ver la alarma, ¿no? Por ejemplo, si estamos en presión, ok, fijamos 20 centímetros de columna de agua, ¿no? 0 a 20, ¿no? 0 a 20, ok. Entonces la alarma tengo que colocarlo en 30, ¿no? 30 centímetros de columna de agua. Entonces cada vez que la presión suba, el ventilador se alarma, ¿no? Claro. Entonces te avisa de que algún problema puede haber, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no?, puede haber secreciones, ¿no?, secreciones del paciente, ¿no?, que colocan una resistencia, ¿no? Por lo tanto, aumenta la presión y se alarma, ¿no? También puede ser volumen alto, ¿no? O volumen bajo, o volumen minuto, ¿no? Por ejemplo, si estamos seleccionando volumen, ¿no? Por ejemplo, 500, ¿no? Entonces, podemos colocar 550 milímetros, ¿no?, alto, y 350 bajo, ¿no? Entonces, si sobrepasa, ¿no?, ese valor, se alarma, ¿no? O si disminuye, también se alarma, ¿no? Entonces, se tiene que acercar el usuario, ¿no?, a determinar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en presión, siempre hay low presión, ¿no?, baja presión. Normalmente es porque algún corrugado puede estar con abertura, o puede haberse desconectado, ¿no? Entonces hay una baja presión, ¿no? Entonces suena la alarma de baja presión. Aquí no necesita tornillo ni nada, ¿no? Toda esa presión. Además, el volumen es bajo, ¿no?
pausa inspiratoria, ¿no? Consiste en mantener la válvula expiratoria, o sea, la exhalatoria, cerrada, ¿no? Durante un tiempo que se determina, ¿no? Entonces, al estar cerrada la exhalación, el flujo es cero, ¿no? Sí. Y eso permite que la distribución del flujo sea homogénea, ¿no? En el circuito, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esta pausa, ¿no? Para mejorar las condiciones de oxigenación y ventilación del paciente, ¿no? Entonces, vemos acá, veríamos nosotros una inspiración, ¿no? Empieza a recaer, ¿no? Pero ahí está todo ese volumen, ¿no? Dice pausa, ¿no? O sea, el platón, ¿no? Pausa, ¿no? Y luego viene la exhalación, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hace es posponer la exhalación, pospone la exhalación. Y en ese caso, ¿no? Hace de que dentro del pulmón, ¿no? La distribución, ¿no? De los volúmenes, ¿no? Sean uniformes, ¿no? O sea, se inspira y luego lo mantienes ahí, ¿no? Antes que lo exhales, ¿no? Y eso permite que todo lo que se ha inspirado, ¿no? Todo ese volumen, se distribuya, ¿no? A nivel alveolar, ¿no? Y oxigene adecuadamente, ¿no? Al paciente, ¿no? Y luego viene la exhalación y ya se exhala todo el CO2, ¿no? Suspiro, ¿no? Es un incremento deliberado, ¿no? Del volumen corriente. Por ejemplo, a veces se programa, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente con suspiro. Entonces le están dando un ciclado, ¿no? A presión o a volumen. Y llegado un momento, ¿no? Que no se ha cumplido, ¿no? Con todo el volumen minuto, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Necesita un volumen mayor, ¿no? En un determinado momento. Entonces se programa, ¿no? Cada hora un suspiro, ¿no? Entonces luego de una hora o 30 minutos, lo que el médico determine, si le da un volumen largo, ¿no? Y luego vuelve al volumen tidal nuevamente, ¿no? Entonces, es parte de un modo ventilatorio, ¿no? Claro. Para complementar, ¿no? Una falta de volumen corriente, ¿no? Por ejemplo, volumen minuto, ¿no? Ah, no mami. Ya. Vemos que es 500 por 15, va a haber un volumen, ¿no? Pero vemos que el volumen minuto está Cortado. disminuyendo, ¿no? O disminuye, ¿no? Ya. Por una causa u otra, Ya, ¿no? ya. Ya. Entonces, a lo mejor un suspiro, ¿no? Cada hora, ¿no? Entonces, complementa, Sí. ¿no? La falta de un volumen, ¿no? Pero es un modo ventilatorio que al momento de que Sí. se programe, nosotros como Check. parte Ujú. técnica tenemos que verificar que sí haya suspiro, ¿no? En una programación. Pero quien se encarga de colocarlo al paciente es el usuario, ¿no? El área usuaria, o sea, los clínicos, ¿no? Hay licenciadas que conocen muy bien, ¿no? Entonces, ellos programan muy bien, ¿no? El médico, por, por intensivista, por su formación, debe saber, ¿no? Pero también hay licenciadas, ¿no? Intensivistas, ¿no? Que también saben, ¿no? Y lo programan muy bien también, o sea, conocen, ¿no? Saben cuándo el ventilador está fallando, ¿no? Y se dan cuenta. Vemos, por ejemplo, el Hamilton, ¿no? Es un ventilador. Hamilton es una marca suiza, es una buena marca, ¿no? Que tiene diferentes tipos de ventilación, ¿no? Automatizado, o sea, es microprocesado,
Y tiene un sistema, ¿no? Se llama IntelliVent ASB. Es un programa, ¿no? Que permite al usuario que no esté cambiando, ¿no?, los modos ventilatorios, ¿no?, sino que en forma automática, ¿no?, determina si ha pasado de un modo ventilatorio a otro, ¿no? Por ejemplo, si ha pasado de asistida a control a demanda, ¿no? O sea, automáticamente se pone en CPAP. Porque ya el paciente no está demandando, ¿no? Prácticamente está respirando por su cuenta, ¿no? O sea, tiene el esfuerzo suficiente, ¿no? O sea, cada vez que sensa 1.5, digamos, ya le da una demanda, le da una asistida, ¿no? Porque no tiene mucha fuerza, ¿no? Pero cuando ya tiene más de los 5 centímetros de columna de agua, o sea, ha vencido la resistencia total, el circuito entiende, ¿no?, que ya tiene la fuerza suficiente para respirar por su cuenta, ¿no? Ajá. Entonces cambia el modo, ¿no? Entonces ese tipo de programas, ¿no?, que tienen estos ventiladores hace que la vida más fácil al usuario, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? El paciente está, ¿cómo se llama? Pues, se pelea con la máquina, ¿no?, en el destete, ¿no? Porque, se ha programado 8 respiraciones por minuto, ¿no?, controladas, y el paciente demanda 7, ¿no?, para que sean 15. Pero el paciente no demanda 7, demanda más, ¿no? Entonces la máquina le da 1 y se pelea, no le quiere dar más, ¿no? Entonces está cambiando, ¿no? Está ya casi a demanda, ¿no? O sea, ya está, ya el destete total ha cumplido. Entonces el usuario tenía que ir y cambiar el modo, ¿no? Sin embargo, con este tipo de sistemas ya no se cambia, ¿no? O sea, el ventilador es inteligente, ¿no? Entonces sincroniza el paciente en tiempo real, ¿no?,